¿Alguna vez has sentido como si algo dentro de ti suplicara por un cambio, pero al mismo tiempo, otra parte gritara para que todo permaneciera exactamente igual? Es un conflicto silencioso, muchas veces imperceptible, pero profundamente real. Queremos crecer, evolucionar, romper los ciclos que nos aprisionan, y aún así permanecemos, estáticos, apegados a viejas formas de ser. Carl Jung llamó a esto resistencia a la individuación, el miedo inconsciente a convertirnos en quienes realmente somos, porque la verdadera transformación exige el colapso del ego, y eso asusta. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Incluso cuando sabemos que el cambio nos liberaría. Tal vez porque cambiar significa morir, no físicamente, sino simbólicamente. Morir a lo que nos resulta familiar, aunque nos haga daño. Jung decía que el sufrimiento debe ser soportado, hasta que su significado se revele. Y es justamente ahí donde tropezamos. Queremos alivio sin enfrentamiento, sanación sin dolor, renacimiento sin el funeral de la vieja identidad. Pero la psique no negocia con ilusiones. Ella exige verdad, y la verdad casi siempre nos desmantela antes de elevarnos. Existen en nosotros fuerzas ocultas que operan en el subsuelo de la conciencia, arquetipos dormidos, complejos emocionales, patrones heredados. No resistimos al cambio por debilidad, sino por protección. La mente construye laberintos para mantenernos a salvo, aunque eso nos condene a la repetición. Jung creía que lo que resistes, persiste. Y quizás por eso, cuanto más intentamos huir de lo que duele, más ese dolor se convierte en destino. El verdadero cambio, por lo tanto, no comienza con una decisión lógica. Comienza con un encuentro con la sombra. Y si aquello que más temes perder fuera exactamente lo que te está impidiendo florecer, esa pregunta es como un susurro que viene del inconsciente. Jung nos enseñó que el alma clama por totalidad, no por perfección. Y para eso necesitamos integrar todas nuestras partes, incluso aquellas que rechazamos. La resistencia al cambio no es el enemigo. Es una invitación, un portal, un guardián de nuestra travesía interior. Pero solo cruza quien se atreve a enfrentar lo que está al otro lado del espejo. En este video, vamos a desentrañar los misterios detrás de nuestra resistencia más profunda. No con fórmulas prefabricadas, sino con la sabiduría de quien ha descendido a las cavernas de la psique humana. Estás a punto de iniciar un viaje hacia lo que Jung llamó el proceso de individuación, el despertar del ser auténtico. Pero atención, esta travesía no es cómoda, es transformadora, y puede que al final descubras que no era el mundo el que necesitaba cambiar, eras tú. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso deseando profundamente un cambio, terminas regresando a los mismos patrones de siempre? Hay algo dentro de nosotros que parece sabotear cada intento de comenzar de nuevo. Carl Jung no veía esto como una falla de carácter, sino como el movimiento natural de una psique que teme lo desconocido. El ego, esa parte que creemos que somos, nosotros mismos, lucha desesperadamente por mantener el control. Y todo cambio real amenaza esa estructura. El ego prefiere el infierno familiar al paraíso incierto. Porque cambiar significa atravesar el caos y abandonar la ilusión de seguridad construida sobre lo que ya no sirve. La mente humana crea mecanismos de defensa sofisticados para evitar el enfrentamiento con lo que Jung llamaba la sombra, la parte inconsciente de la personalidad que guarda todo lo que hemos reprimido, negado o ignorado en nosotros. Cuando deseamos cambiar, no percibimos que ese deseo despierta exactamente lo que más tememos: nuestros traumas, heridas y contradicciones internas. La sombra empieza a agitarse, y es en ese punto que surgen los bloqueos, la procrastinación, la ansiedad sin nombre. La resistencia no es aleatoria. Es el síntoma de un sistema interno tratando de preservar una identidad construida a lo largo de toda una vida. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El proceso de cambio exige
Ante todo, valentía para mirar hacia adentro. Pero este viaje no comienza con pasos externos, comienza con una ruptura interna, un llamado silencioso que resuena en el alma, muchas veces a través de crisis, pérdidas o sensaciones inexplicables de vacío. La vida parece empujarnos, pero no sabemos hacia dónde, y esa incertidumbre asusta. Por eso retrocedemos. Preferimos ajustar las circunstancias en lugar de confrontar la raíz. ¿Quiénes nos hemos vuelto para sobrevivir? Ese miedo al cambio no es irracional. Está incrustado en la arquitectura de la psique. Cambiar es perder. Y la pérdida es lo que el ego más teme. Perder estatus, certezas, vínculos, roles. Incluso cuando sabemos que lo que tenemos es destructivo, aún así nos aferramos. Porque, como decía Jung, el ser humano no se aleja de algo hasta que ve claramente en qué está atrapado. La resistencia, entonces, es una forma de mantener intacto lo conocido. Y lo conocido no es solo lo externo, es quien creemos ser. La clave para comprender esta resistencia no está en la fuerza de voluntad, sino en la ampliación de la conciencia. No se trata de forzar el cambio, sino de comprenderlo como un proceso natural de evolución psíquica. Cuando nos damos cuenta de que hay una inteligencia detrás de aquello que evitamos, podemos dejar de luchar contra nosotros mismos. Y es en ese punto donde comienza el verdadero viaje de autotransformación, no como imposición, sino como rendición al flujo más profundo del alma. Imagina entrar en una cueva oscura sabiendo que allí dentro habita todo aquello que más temes ver de ti mismo. Esa es la travesía simbólica descrita por Jung como el enfrentamiento con la sombra. Al resistirnos al cambio, en realidad estamos evitando ese encuentro, porque cambiar de verdad significa abandonar la máscara, y con ella todas las justificaciones que creamos para permanecer donde estamos. La sombra guarda rasgos que juzgamos inaceptables, pero que forman parte de la totalidad de nuestro ser. Mientras no la enfrentemos, dirigirá nuestra vida desde los márgenes, saboteando elecciones, trabando relaciones y alimentando patrones autodestructivos. Toda transformación profunda exige una ruptura con la persona, el rol social que aprendimos a desempeñar para ser aceptados. Y eso es doloroso, porque hay beneficios ocultos en mantener las cosas como están. Ganamos compasión cuando somos frágiles. Ganamos control cuando nos victimizamos. Ganamos previsibilidad cuando evitamos el riesgo. La sombra no es el mal. En nosotros es lo que fue rechazado, negado u olvidado para que pudiéramos sobrevivir emocionalmente. Y solo puede ser integrada cuando la miramos sin juicio, con la misma honestidad con la que miramos un espejo. Pero no se trata solo de mirar el dolor. La sombra también guarda tesoros. Jung creía que detrás de aquello que más tememos en nosotros están los poderes dormidos del alma. El impulso creativo, la autenticidad reprimida, el deseo profundo de vivir con propósito. La resistencia al cambio es en muchos casos una protección contra el despertar de ese potencial. Porque si realmente asumiéramos nuestra fuerza, nuestras responsabilidades crecerían. Y eso nos asusta tanto como el fracaso. Cuando comenzamos a integrar la sombra, algo mágico sucede. Los síntomas disminuyen, los conflictos pierden fuerza y la energía psíquica antes reprimida empieza a fluir. Esa es la esencia del proceso de individuación, el camino hacia la totalidad. No una perfección idealizada, sino una reconciliación con todas nuestras partes. Jung veía este proceso como una necesidad del alma. El cambio verdadero no está motivado por la culpa ni la obligación, sino por un llamado interno que, una vez escuchado, ya no puede ser ignorado. La travesía, sin embargo, exige presencia. No hay atajos hacia la autotransformación. Cada emoción negada, cada recuerdo reprimido, cada verdad evitada, todo regresa tarde o temprano pidiendo integración. Resistimos porque tememos perder el control. Pero es justamente cuando soltamos ese control que comenzamos a acceder a algo más grande que el ego, el self, la instancia más profunda de la psique que conoce el camino de regreso a casa. Y es por esa senda que iremos ahora. En la visión de Carl Jung, el self es el centro organizador de la psique, una especie de brújula interna
que guía al individuo hacia su totalidad. Pero para escucharlo, hay que silenciar el ruido del ego. Y el ego rara vez calla sin resistencia. Quiere certezas, resultados, control. El self, en cambio, habla en símbolos, intuiciones y sincronicidades. No grita, susurra. Y cuando finalmente nos detenemos a escucharlo, comenzamos a percibir que el cambio que buscábamos afuera siempre comienza dentro. La autotransformación, entonces, deja de ser una meta y se convierte en un modo de vivir, una escucha constante del alma. En ese punto del viaje, la resistencia empieza a disolverse, no porque desapareció, sino porque la comprendemos. Jung afirmaba que todo aquello que no se vuelve consciente se manifiesta como destino. Al integrar las partes rechazadas de la psique, dejamos de ser víctimas de las repeticiones inconscientes. Comenzamos a actuar desde la elección, no desde la reacción. El mundo externo ya no nos define, refleja nuestro estado interno, y es en ese espejo donde vemos surgir una nueva identidad, no construida por el miedo, sino revelada por el autoconocimiento. El cambio verdadero no es dramático, es silencioso, profundo e irreversible. No requiere esfuerzo artificial, sino atención plena. Cada elección que hacemos, cada relación que cultivamos, cada pensamiento que alimentamos puede ser un puente o una prisión. El alma siempre nos está dando señales, pero solo las escuchamos cuando dejamos de huir de nosotros mismos. La resistencia, entonces, se convierte en un recordatorio. Hay algo en mí que aún no ha sido mirado, algo que necesita ser amado, aceptado, integrado. Y lo más paradójico es que, cuanto más nos acercamos al self, más nos damos cuenta de que el cambio nunca fue sobre convertirnos en alguien diferente, sino sobre recordar quienes fuimos siempre. El camino de la autotransformación es un retorno a la esencia, a lo que es verdadero en nosotros desde el inicio. No hay manual para esto. Solo hay compromiso con seguir escuchando, incluso cuando la mente quiera rendirse. A cada paso, dejamos atrás no lo que somos, sino lo que ya no nos sirve. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti ya comenzó a cambiar. Y ese cambio no necesita ser comprendido de inmediato, solo necesita ser vivido. El inconsciente opera por misterios, no por lógicas. Y tal vez al final de esta travesía descubras que el mayor obstáculo al cambio también era tu mayor maestro. El miedo que enfrentaste es el mismo que ahora abre espacio para la libertad. Pero antes de cerrar esta travesía, aún hay una revelación esencial que necesitas escuchar. El cambio que tanto tememos rara vez sucede como lo imaginamos. No llega con fanfarrias ni anuncia su presencia de forma grandiosa. A veces comienza en silencio, como una sospecha sutil de que algo dentro de nosotros ya no encaja más. Y poco a poco, esa sensación se transforma en inquietud, luego en conflicto, hasta finalmente empujarnos a un punto sin retorno. No porque queramos cambiar, sino porque ya no podemos seguir siendo los mismos. Ese es el punto exacto donde el alma comienza a moverse. Y como enseñó Carl Jung, cuando el alma se mueve, toda la vida se transforma. Revisitar nuestros miedos, confrontar nuestras sombras y abandonar la persona exige una valentía rara. No la que grita, sino la que permanece. La que elige mirar a los ojos del propio dolor, incluso cuando todo dentro de uno pide huida. Jung nos invitó a comprender que la verdadera sanación no está en eliminar el dolor, sino en integrar su significado. Porque solo cuando damos lugar a nuestras partes rechazadas podemos volvernos completos. No se trata de ser mejores, más fuertes o más felices. Se trata de ser verdaderos, y la verdad, por incómoda que sea, libera. El camino de la autotransformación no es una línea recta, sino una espiral profunda que nos lleva de regreso al centro de nosotros mismos. En cada ciclo algo muere y algo nace. Y aunque por fuera todo parezca igual, por dentro ya no somos los mismos. Eso es individuación, el proceso vivo de convertirnos en quienes realmente somos. No hay manual para esto. Hay escucha, hay presencia, hay entrega y sobre todo hay la elección diaria de no traicionarse a uno mismo.
porque resistirse al cambio es negar el llamado del alma. Y responder a ese llamado es un acto sagrado. Quizás ahora puedas darte cuenta de que la resistencia que tanto juzgabas como debilidad era en realidad un guardián de tu profundidad. Estaba allí no para impedirte, sino para protegerte, hasta que estuvieras listo. Listo para atravesar, listo para descender a tus propias profundidades y encontrar no un nuevo yo, sino el yo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. El cambio, al fin y al cabo, no se trata de reinventarse, se trata de reconectarse. Y cuando esa conexión sucede, hasta el silencio dentro de ti empieza a tener otro sonido. Entonces, te dejo con una pregunta que quizás no tenga una respuesta inmediata, pero que puede resonar en ti durante mucho tiempo. ¿Y si eso que más temes perder fuera exactamente lo que te está impidiendo florecer? Si este viaje resonó contigo, si en algún momento algo despertó dentro de ti, no guardes esto solo para ti. Comparte este video con quien también resiste, también siente, también busca. Dale me gusta, comenta, suscríbete. No como un gesto mecánico, sino como señal de que quieres formar parte de un movimiento más profundo, el de una generación que elige mirar hacia adentro.